y es el paso a María José Ariza. La doctora Ariza es doctora en biología. El laboratorio en el CIMES nuestro da un salto cualitativo muy importante porque gracias a su trabajo pues somos ahora capaces nosotros en nuestro laboratorio de ver mutaciones en el gen que codifica para esta enfermedad, que es responsable del pseudosantoma. Y entonces pues ella puede informar de primera mano qué cosas podemos hacer. María José, no sé si me estás... Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Asociación de Pacientes que me hayan invitado a estar en esta reunión informativa. La verdad es que veo que es muy emocionante estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, buenas tardes y buenos días. Como ha dicho el doctor Valdivielso, yo me dedico a la genética en el laboratorio. Entonces, pues de eso es de lo que voy a hablar. Cuando una persona entra en la página web de la Asociación de Pacientes, pues lo primero que ve es esta información sobre la causa de la enfermedad. Dice que es una enfermedad de causa desconocida en la que se implican factores genéticos y que se hereda como un rasgo genético autosómico recesivo, que ya lo ha mencionado la doctora García, pero yo voy a intentar explicarlo un poco más y matizar. Claro, la causa ciertamente no se conoce bien, pero sí se conocen los factores genéticos que son responsables. Cuando vamos al portal Orphanet, que es un portal de información de enfermedades raras, encontramos que explícitamente nos dice que el PXE está causado por mutaciones en homocigosis o heterocigosis compuesta en el gen ABCC6, que codifica para una proteína transmembrana. Yo voy a intentar explicar lo que significa esto. Si hablamos de herencia y de genética, estamos hablando de ADN, de cromosomas y de genes. El ADN es la molécula que es receptora de nuestra información genética, ¿vale? Y se encuentra mayoritariamente en el núcleo de las células. Yo he querido, con este dibujo que ustedes ven aquí, para que tengamos una imagen mental de cómo es el ADN, ¿no? Entonces, la molécula de ADN se representa con esa doble hélice que ustedes ven retorcida. Aquí en la derecha ven unas letras, que ahora vamos a ver qué son esas letras. Cuando esta doble hélice de ADN, esta doble hebra larguísima, se empaqueta en torno a unas proteínas que hay en el núcleo celular, pues lo que vemos son los cromosomas, ¿vale? O sea, los cromosomas son la forma empaquetada del ADN. Entonces, ¿qué son los genes? Pues los genes son una pequeña proporción de ese ADN, ¿vale?, que tienen la información necesaria para sintetizar proteínas y que tienen una posición que no es aleatoria en el cromosoma, ¿vale?, y nos sirve de referencia. Es el código genético. Hemos visto las letras estas que hacen como de puente entre las dos hebras de ADN. Bueno, estas letras es el código genético y son las iniciales de los compuestos químicos que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Son las bases nitrogenadas. Y ahí es donde está toda la información. Entonces, la sucesión de una base y otra base y con una sucesión específica para cada gen es lo que da la secuencia del gen. En el caso del ABCC6, pues tenemos en torno a los 7.500 pares de bases. El código genético se puede interpretar. La célula tiene la maquinaria necesaria para interpretarlo. Entonces, yo me voy a centrar en la parte de... Ay, perdón, se me ha ido la diapositiva. En una parte de la secuencia en la que, a partir de una señal de inicio, estas 4 letras se leen de 3 en 3 y entonces cada triplete codifica para un aminoácido que es la unidad orgánica de la que están formadas las proteínas. En definitiva, la información que contiene el gen ABCC6 hace que luego podamos tener la proteína transportadora de la que nos ha hablado la doctora García. Bien, entonces, ¿por qué el ABCC6 puede ser responsable de la enfermedad? No el gen en sí, sino las variantes de secuencia, porque se da la circunstancia de que existen variantes de secuencia en todos los individuos. Salvo en los gemelos idénticos, las personas tenemos diferente secuencia del ABCC6, del gen, pero normalmente estas diferencias no tienen efecto, ¿vale?
lo más frecuente es un cambio de una letra, una base por otra. Y entonces, en ocasiones, este cambio de una base por otra, pues puede hacer que el sentido de la secuencia se altere. Por ejemplo, imaginémonos una frase, me voy de casa. Eso tiene sentido. Si cambiamos una sola letra, pues podemos decir me voy de caza. Y el sentido es completamente diferente. Es completamente diferente. También puede pasar que este cambio de una letra conlleve a que la célula interprete que ya no sigue leyendo, que hay un punto y final, que es lo que la doctora García mencionaba como stop codon. Bien, hay otro tipo de variantes, que es que en vez de cambiar una letra por otra, se inserte una letra. De nuevo, pues como ven ustedes abajo, ya el sentido de la información se pierde. Y de la misma manera cuando se pierden letras, se pierden bases, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos alelos, variantes de secuencia, que en la mayoría de los casos son neutras, no tienen efecto. En otros casos son funcionales y podrían producir que se generara una proteína alterada. Y en el caso que nos ocupa, pues las hay que conllevan a que se sintetice una proteína con la función anulada o incluso aunque no haya proteína. Y estas son las patogénicas, que se llaman mutaciones, aunque ese término, bueno, está obsoleto, pero para que los entendamos. Mutaciones, variantes patogénicas, y estos son los factores genéticos responsables del pseudosantoma elástico. ¿Por qué? Vamos a la siguiente pregunta que nos hacíamos. ¿Qué significa rasgo genético autosómico recesivo? Es importante que tengamos en cuenta que en las células hay 23 pares de cromosomas. ¿Y qué significa esto de pares? Pues que la mitad nos vienen de la madre y la mitad nos vienen del padre. La imagen de la izquierda es un cariotipo y ven ustedes las parejas de cromosoma que están numeradas, salvo la última XY, que son los cromosomas sexuales, los que indican el género de esta persona, y el resto son autosomas, por eso es autosómico, porque además nuestro gen, como ha dicho la doctora García, está en el cromosoma 16, que está simbolizado aquí en los dibujos de la derecha. Entonces, rasgo autosómico no está ligado al sexo. Rasgo de recesivo, pues la enfermedad aparece cuando las dos copias del gen que tenemos tienen una variante patogénica, que puede ser la misma y entonces decimos que está en homocigosis, o puede ser diferente y entonces es una heterocigosis compuesta. Bien. Entonces, esto es importante porque esto es lo que determina cómo se hereda la enfermedad, ¿vale? Entonces, aquí, en este dibujito que tenemos aquí, que me lo ha hecho mi hija que está estudiando Bellas Artes expresamente para esta ocasión, pues vemos dos padres que van a estar sanos, no van a padecer la enfermedad porque solo son portadores, es decir, de las dos copias del gen que tienen, solo una está dañada, que es la que está representada así como con piquitos alrededor, ¿vale? Bueno, pues en esta situación, la mayoría de la descendencia, o lo más probable es que la descendencia no padezca la enfermedad, pero sí hay una probabilidad de que parte de la descendencia, algún hijo, pueda tenerla porque pueden heredar del padre y de la madre el alelo que tiene la variante patogénica. ¿De acuerdo? En definitiva, se podría decir que si los padres tienen al menos una variante dañada, eso provoca que la descendencia pueda estar afectada. En el momento que uno de los progenitores no tenga ninguna variante patogénica, los hijos podrán ser portadores, pero van a estar sanos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto ya es lo último que yo quería enseñarles. Es un montón de datos que verán ustedes que parece que no es fácil de interpretar y de hecho es así. Pero yo lo que quería decirles, esto es la forma que tenemos nosotros de secuenciarlo en el laboratorio. Como bien ha dicho el doctor Valdivieso, desde hace unos años hemos dado un salto cualitativo porque hemos conseguido hacer una secuenciación masiva. ¿Esto qué significa? Que podemos secuenciar muchos genes al mismo tiempo. ¿Vale? Secuenciar tiene lógica que es secuenciar. Si hemos hablado de la secuencia de un gen, la sucesión de bases, de letras, pues la secuenciación es la técnica que nos va a permitir saber cuáles son esas letras. Entonces, esta técnica de secuenciación masiva o NGS nos da esas letras, pero lo que nos importa es la interpretación. Y entonces ven ustedes aquí que tenemos un montón de entradas del gen ABCC6, por lo que decía, porque siempre hay variantes de secuencia, pero estas no van a tener ningún efecto. Sin embargo, en este caso que yo les presento, pues tienen
hay 2 variantes patogénicas, que son las que yo he seleccionado en amarillo, es decir, que el diagnóstico se confirma. Tiene interés en este sentido y también, pues, por lo que hemos hablado, de cara a la descendencia. Entonces, yo no me voy a extender más, le doy las gracias por su atención y ahora, pues, responderemos a las preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias. Gracias, María José, y tanto a ti como a María García la pregunta de Francisco que quedó colgada es: mi hijo de 13 años diagnosticado de pseudosantoma solo lo viene de la madre. Se han realizado estudios genéticos y paternos. ¿Qué explicación podéis darle? María José, tú misma, si quieres. Sí. Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo necesitaría para contestar es ver ese análisis genético. Entonces, claro, aquí yo acabo de decir que para que la enfermedad se manifieste, pues tiene que haber 2 alelos, 2 variantes, en las 2 copias del gen que tenemos, que haya 2 variantes patogénicas. Y parece ser que lo que dice el oyente es que hay solo una, solo le viene de un progenitor, cuando le tiene que venir de los 2. Pueden ocurrir varias cosas. Una, que tenga en realidad 2 variantes patogénicas, pero que la segunda no se detecte, porque no es fácil interpretar qué variante del gen es patogénica. A veces puede estar lejos de esta región que yo he dicho que se lee como tripletes, puede estar en lo que se llama muy dentro del intrón. Y entonces, pues no la identificamos. Y luego también, claro, yo no me atrevo lógicamente, a rectificar un juicio clínico, pero puede ser que sea lo que se da en llamar un PX-like. Es decir, que haya muchas variantes que, aunque no son patogénicas del todo, tienen un efecto y que ese sumatorio de síntomas parecidos a los del pseudosantoma. No solo en el gen ABCC6, sino en otros. ¿De acuerdo? Esta sería la respuesta que yo daría. No sé si la doctora García está de acuerdo conmigo. María, si quieres intervenir. Sí, efectivamente. Yo, en cuanto a efectivamente que puede ser, yo no me voy a meter en la genética, puesto que no soy genetista, pero efectivamente María José lleva razón. Puede ser que si no se haya detectado bien dónde se encuentra la mutación o ese error en el código genético. Puede que, como dices, sea un intrón, en fin, una secuencia más complicada. Efectivamente, también no es descartable lo que se llaman los pixel-like, que son enfermedades que en teoría no tienen por qué manifestar, no tienen por qué tener una variante patogénica en los 2 genes, o sea, en los 2 cromosomas, los 2 alelos concretamente, no tenerla, puede tener simplemente uno y coincidir con que tenga otra enfermedad, que puede ser el GRACIE, puede ser, vamos, la calcificación general de la infancia, puede ser incluso la beta-talasemia, en fin, hay numerosas enfermedades que se manifiestan con signos y síntomas muy similares al pseudosantoma, puede coincidir que tenga una mutación, pero que efectivamente no sea un verdadero pseudosantoma. Esas son las 2 posibles explicaciones que se le pueden dar, o bien un fallo en la interpretación genética, o bien que sea un pseudosantoma-like. Muy bien, gracias a las 2 por vuestra respuesta. ¿Ninguna pregunta más en estos aspectos dedicados a la genética o a la... si no hay ninguna pregunta más, gracias Francisco. Yo me acuerdo de su caso porque estuvimos cruzando correos, ¿verdad? Y entonces pues tengo en mente eso. La genética, la doctora Ariza dice que la genética y los estudios genéticos no es un huevo que se echa a freír. Tampoco es fácil hacer un buen huevo frito, pero la genética es todavía mucho más complicado. Entonces, la cuestión es lo que ella dice, que es posible que una mutación no haya sido encontrada. Esto nos ha pasado a nosotros con otras enfermedades que al cabo de los años han mejorado los métodos y la hemos podido diagnosticar. Y otra, que es lo que han denominado PXL-like, es que además del gen ABCC6, hay otros genes que intervienen, lo comentará más adelante otros de los que están en la mesa, que también contribuyen a esto de la calcificación, a impedirlo. Entonces, claro, uno puede tener una mutación en ABCC6 y otra en otro gen, que no es ABCC6, pero que también va cojeando. Y entonces la suma de los 2 hace que uno tenga manifestaciones de la enfermedad. Una de las cosas interesantes que hace la doctora Ariza es que cuando ella analiza los genes, no solo pone ABCC6, pone los demás genes que sabemos que pueden estar asociados con manifestaciones de la enfermedad. Es decir, que eso es lo que es masivo, que mira muchos genes a la vez, ¿no? Muy bien. Una pregunta de Silvia España.
¿Los portadores pueden desarrollar algún síntoma de la enfermedad? María García, Bueno, María José. perdón. No, María José, adelante, venga. Sí pueden manifestar, porque, claro, hay que ver de cuándo está hecho el diagnóstico. Porque si el diagnóstico está hecho de hace, digamos, 5 años atrás, seguramente se habrá secuenciado solamente la ABCC6. Y es lo que acaba de decir el doctor Valdivielso. Puede haber varias variantes en ABCC6 y varias variantes en otros genes. Y entonces eso es un sumatorio, porque de hecho la mayoría de las enfermedades son poligénicas, no se deben a un solo gen. Por ejemplo, la doctora García también ha hablado de la penetrancia. Y esto es muy complejo porque claro, es muy difícil valorar el nivel de alteración de la función del gen de una variante, ¿vale? O el grado de patogenicidad, si lo aceptan. Entonces, sí es posible que personas portadoras puedan tener manifestaciones de la enfermedad. Sí es posible, porque pueden tener un conjunto de variantes, aunque no las tenga detectadas, que estén causando un efecto. Gracias, María José. Bueno, en realidad el diagnóstico de la enfermedad no requiere genética. En los términos que actualmente la estamos usando, con tener las lesiones de la piel características con sus calcificaciones y las lesiones oculares características, con esos 2 criterios, el diagnóstico ya se puede hacer. Hay que hacer la confirmación genética, pero en ocasiones pues nos falta alguna mutación o alguna variante, o tenemos variantes que no sabemos interpretar bien, ¿no? A ver, otra pregunta. Encarna Hernández dice, ¿es posible hacer alguna prueba para diagnosticar o excluir el pseudosantomas en hijos de madre enferma que de momento no presentan síntomas? María José, tú podías hablar de eso, ¿no? De los portadores, ¿no? Porque bueno, sí. Bueno, claro, a ver, lógicamente, como en realidad es muy variable la edad de manifestación de la enfermedad, pues verdaderamente para saber si los hijos están afectados, haría falta un análisis genético. Si la madre está afectada y el padre no lo está, pero es portador de una variante, puede ser que los hijos estén afectados. Claro, yo no sé si en este caso el padre, si se conoce la dotación genética del padre, no sabe. Si el padre, aunque sea que tenga una de las copias del gen afectada, pues pudiera ser que los hijos estén afectados y lógicamente habría que hacer un análisis genético. Claro, en otras palabras, el diagnóstico, la probabilidad que tienen es bajísima, pero existe. También lo tiene la madre, también era igual de baja que sus hijos, pero la madre padece la enfermedad. O sea, sus hijos necesariamente no tienen que padecer la enfermedad porque hace falta una copia mala que proviene del padre, y el padre es muy raro que tenga una variante anómala, pero puede tenerlo. Entonces, la forma de seguro, pues hacer un estudio genético de los chicos, ¿no? Pero si los chicos están pasados de la adolescencia o están en los 20 o 25 años, pues ya deben manifestar algo en la piel o algo en los ojos, ¿no? Que permita tranquilizarlos. Y es más fácil hacer un examen ocular y de la piel que no hacer un test genético, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Me dejo algo? Vuelve a preguntar Encarna. Mis hijos son portadores, seguro, ¿no? Si usted es homocigota, es decir, si usted tiene sus 2 copias del gen dañado, sus hijos son portadores. Yo no sé si el moderador me permite poner una diapositiva más. Venga, pero muy rápido, porque me van a decir que tengo favoritismo si no puedes. No, bueno, yo no la pongo, no la pongo. Me protestará. No la pongo. Mire, es esta diapositiva, es muy, muy rápido. Aquí tenemos una madre que está afectada y el padre no está afectado, ¿vale? Los hijos son todos portadores. ¿Por qué? Porque la madre solo produce un tipo de alelo, que es el mutado, el que tiene la estrellita, y el padre un solo tipo de alelo, que es el normal, podríamos decir, el sin variantes. Entonces todos los hijos son portadores. Gracias al moderador por darme la oportunidad. Bueno, ya. Bien, es una pregunta atrasada de genética. Dice, en caso de estudio genético sin diagnóstico de pseudosantoma, pero con manifestaciones y sintomatología de pseudosantoma, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Habría que repetir el estudio genético? María José, por alusiones. Es que sin tener yo las variantes delante es difícil saber. Bueno, yo le he consultado a los doctores. Y bueno, aquí se menciona lo del PX-like.
o lo de tener manifestaciones a pesar de no tener un diagnóstico ortodoxo desde pseudosantoma. Y dado que no hay tratamiento, pues en el fondo se procede igual. Se procede igual con el paciente, ¿vale? Sí. No sé si Pedro me da la razón. Sí, sí, yo Claro, creo... repetir el análisis genético. Desde luego nosotros en el laboratorio cuando tenemos dudas repetimos. Mi compañero Pepe lo ha dicho, es importante tener que los datos sean fiables. Lo que pasa es que ninguna técnica es infalible y luego además, como se ha mencionado antes, es muy difícil a veces interpretar las variantes y a veces no damos con ella, no se identifica. Sí. No sé si el doctor Valdivieso quiere añadir algo. Yo, si me dejan, María José, yo creo, Irene, que primero, habría que ver el estudio genético que tiene hecho, porque normalmente nosotros hasta hace pocos años investigamos únicamente la BCC6. Y si no se encuentra nada, pues te dicen, no hay pseudosantoma, pero sabemos que hay pacientes que tienen pseudosantoma, pero su mutación está en un gen que también interviene en todo esto, que es uno que se llama ENPP1. Entonces hay pacientes que tienen pseudosantoma y su mutación no está en la BCC6, sino en ENPP1. Entonces habría que saber si en el estudio genético que le hicieron, le incluyeron no solo la BCC6, sino otros. Entonces, yo creo, ahora vendrá el doctor Carrillo, que también es un experto clínico en esto, pero yo creo que merecería la pena repetir el estudio genético, primero, si es posible, ver el informe que es, ver si se han analizado otros genes, y luego también le digo una cosa, nosotros hemos tenido pacientes de hace años sin encontrar mutación a BCC6 y ahora con las nuevas técnicas los hemos repetido, los hemos encontrado. Es decir, que como esta es una técnica muy cambiante, no hay que despreciar. Si el diagnóstico clínico es claro, pues se repite el estudio en el gen ABCC6 y en otros que a veces también dan síntomas, ¿no? ¿Alguna pregunta más del tema dedicado a la genética o a la forma en que se produce la enfermedad? Pues si no hay ninguna más, pasamos a nuestro siguiente ponente. Gracias, María José, y María también.